¿Quieres saber cómo funciona una subasta de arte? Pues te digo cómo funciona el mundo apasionante de las subastas en tan solo 8 pasos. ¡Vamos a ello! Respondamos a la pregunta de qué es una subasta. Básicamente, una subasta de arte consiste en sacar a venta pública una serie de obras de arte, antigüedades y objetos de colección. Debes informarte de las normas de la casa de subastas concreta a la que vayas a asistir. Pero ahora voy a contarte, en general, cómo funcionan las subastas. Desde que el autor de la obra se pone en contacto con la casa de subastas para sacar sus obras a subasta hasta que tú como inversor adquieres la pieza de arte, incluidos los trámites legales que aseguran tu compra. Ahora vas a entender este proceso de compraventa de obras de arte en 8 pasos. Desde cuando un artista decide sacar sus obras a subasta, pasando por el desarrollo de la misma, empezando por el momento en que te registras hasta que tomas asiento en la sala de subastas, y al final llegaremos a la fase en que adquieres las obras con todas las garantías legales que debes exigir a la casa de subastas. Todo el proceso en 8 pasos. El artista se pone en contacto con una casa de subastas y esto es lo que ocurre. Paso número 1. Tasación de la obra. Esta tasación consiste en un proceso riguroso en el que un experto de la casa de subastas realiza un análisis valorando diferentes criterios para poder asignar un valor final a la pieza. Una práctica bastante frecuente es comparar la obra en cuestión con obras del mismo autor frente a la analizada, así como el contexto histórico en el que fue creada. Paso número 2. Definición del mercado. Se realiza un estudio de mercado intenso y profundo para saber qué mercado encaja más con la obra, para lo que se valorarán otras subastas o ferias actuales y se indagará para tener un conocimiento exhaustivo del producto. Paso número 3. Contrato de venta. Una vez que ambas partes, artista y casa de subastas, estén de acuerdo, se procede a formalizar el contrato en el que se especifican todos los detalles, tanto del vendedor artista como de la pieza que se va a subastar. Paso número 4. Proceso de catalogación profesional. Se registran datos como el nombre del autor, el nombre de la pieza o el periodo de creación de la misma, así como datos de exposiciones, procedencia exacta de la pieza y datos bibliográficos. Paso número 5. Publicidad de la subasta. Aunque hay que focalizarse en el mercado que mejor se adapta a nuestra pieza, el catálogo se distribuye a nivel mundial a fin de aumentar el número de potenciales compradores y coleccionistas. Paso número 6. Exposición previa a la subasta. El comprador va a desembolsar una cantidad de dinero por una obra, en unas ocasiones más cuantiosa que en otras, pero aún así va a pagar un dinero por una obra y quiere ver realmente qué está comprando. Por este motivo se realiza una exposición previa a la subasta, en la que se muestran los lotes a los potenciales compradores. Si tuvieses la oportunidad, ¿irías a una subasta? Si la respuesta es sí, pon en comentarios un emoticono de pulgar arriba. Y si de momento no estás pensando en esto, pon un emoticono de pulgar abajo. Paso número 7. Celebración de la subasta. Funcionamiento de la subasta. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla una subasta para que los que os estéis planteando el ir a una subasta a pujar por alguna obra de vuestro interés tengáis toda la información. Como norma general, son de acceso público. El mecanismo de una subasta es sencillo. Cuando se celebra una venta se fija un día y una hora de celebración de la subasta pública. 2 semanas antes, la casa de subastas difunde un catálogo que consta de un número cerrado de lotes. Puede haber antigüedades, pintura, escultura, joyería, pintura contemporánea, que están correctamente descritos, numerados y con fotografías identificativas. Junto con esta información consta el precio de salida o precio de reserva de cada lote, que es el precio mínimo por el cual se vende ese lote. La exposición. Durante los días previos a la subasta, los interesados pueden asistir a la exposición física en la sala de ventas o ver el catálogo en formato papel o digital desde sus pantallas.
En ese periodo se pueden ya hacer ofertas por escrito u online. A este tipo de ofertas se le denomina ofertas por escrito y serán defendidas en subasta por personal de la sala. Pregunta, verifica, investiga precio, etc. sobre el lote de nuestro interés, porque a posteriori es más difícil realizar reclamaciones. Vamos a lo que interesa. ¿Cómo compramos arte en subastas? Una herramienta importante, y lo primero que vas a utilizar son los catálogos de las casas de subastas, que ahora son más accesibles y podemos hojearlos tranquilamente desde cualquier lugar. Una vez que descubrimos si hay algo que realmente nos interesa, hemos de decidir qué presupuesto queremos gastarnos. Y lo siguiente será realizar una puja. Hay varias modalidades de pujas. Primera modalidad, en la propia sala de subastas. No hay nada más que registrarse y coger una pala o número identificador único. En el momento en que la obra que os interesa sale, la adrenalina sube y nos anima a subir las pujas. Es muy emocionante, es algo que hay que vivir. Buenas tardes, señoras y caballeros. Muchas gracias por confiar en nosotros y asistir a este acto de subasta. Sin más, damos comienzo a la subasta, que se abre con la obra que ven en pantalla con un precio de salida de 7.000 euros. Damos comienzo a la subasta. Abrimos la subasta con 7.000 euros. ¿Quién da 7.000 euros? 7.000 usa el teléfono, 7.200 desde online. Subimos a 7.500. ¿Quién da 7.500 para esta magnífica obra? 7.500 euros. Estamos en 7.500. El 217 ofrece 7.500. 8.000 al teléfono, 8.500. Vamos con 8.500. ¿Quién ofrece 8.500? 8.500 en online. Vendida en 8.500. Segunda modalidad, a través del teléfono. Si no es posible acercarte a la casa de subastas, puedes pujar por teléfono. Te tienes que registrar y decir qué piezas te interesan antes de que empiece la subasta. Más tarde te llamarán unos 5 minutos antes de que la pieza que has dicho que te interesa salga, para estar preparados. Cuando sale, un empleado de la casa de subastas te va diciendo cómo van las pujas y comunica las tuyas. Tercera modalidad, a través del ordenador. Esta opción gusta mucho, ya que es mucho más cómoda. Realizas pujas instantáneas durante las subastas. Es como estar presente en la subasta, pero desde la comodidad de tu casa o desde cualquier otro sitio que tú elijas. También habrás de registrarte y acceder a una plataforma que ya tienen casi todas las casas de subasta para poder hacer tus pujas. Tú mismo controlas las pujas y decides hasta dónde quieres llegar. Cuarta modalidad, con una puja silenciosa. Esta es muy interesante. Le dejan a la casa de subastas una cantidad por escrito hasta la que estarías dispuesto a pujar para comprar la obra que tú quieres. Con este tipo de puja controlas perfectamente qué cantidad de dinero vas a invertir. Quinta modalidad, a través de un representante. Puedes asistir mediante representante si tú no puedes utilizar ninguno de los medios anteriores. De esta forma aseguras que la puja es hecha aunque tú no puedas estar presente. ¿Qué modalidad de puja llama más tu atención? ¿La presencial o cualquiera de las otras? Dile a nuestra comunidad cuál es la mejor para ti. Si es la presencial, pon en comentarios un emoticono de pulgar arriba. Y si es cualquiera de las otras, pon en comentarios un pulgar abajo. Ahora es cuando comienza la subasta de verdad. Subastador y proceso de licitación. El subastador, a menudo un profesional experimentado con un profundo conocimiento del mercado del arte, preside la subasta. Inician el proceso de licitación presentando cada obra de arte a la audiencia, brindando información relevante y fomentando la licitación. Los postores levantan sus paletas, hacen gestos o utilizan plataformas en línea para realizar ofertas. El subastador reconoce cada oferta y continúa el proceso hasta que no se reciben más ofertas. Precios de reserva y resultados de subasta. Algunas obras de arte pueden tener un precio de reserva, que es el precio mínimo fijado por el consignador. Si la oferta no alcanza o excede el precio de reserva, la obra de arte podrá ser comprada o no vendida. Una vez finalizada la puja, el subastador anuncia el precio de venta final y la obra se considera vendida al mejor postor.
La casa de subastas cobra una prima al comprador, normalmente un porcentaje del precio de venta final, que es un coste adicional a cargo del comprador. Transacciones posteriores a la subasta. Después de la subasta, la casa de subastas facilita los trámites necesarios, incluido el pago y la transferencia de propiedad. Los compradores suelen tener un plazo específico para completar la transacción y la casa de subasta garantiza un proceso fluido, salvaguardando los intereses tanto de los compradores como de los vendedores. Además, si una obra de arte sigue sin venderse, la casa de subastas puede ofrecer negociaciones posteriores a la subasta o explorar opciones de venta alternativas con el consignador. En estos momentos las subastas están barriendo a las galerías de arte, ya que las subastas son más divertidas y en ellas podemos encontrar verdaderas oportunidades de inversión. ¿Has estado alguna vez en una subasta? Si la respuesta es sí, pon en comentarios un emoticono de pulgar arriba. Si la respuesta es no, pon en comentarios un emoticono de pulgar abajo. Paso 8. Veamos la fase de postventa. Una vez que ya se han cumplido todos los puntos anteriores, hay que realizar la fase final, en la que se cumplimentan todos los requisitos administrativos para poder entregar la pieza al nuevo propietario, liquidando la cantidad demandada al vendedor. Lo que debemos reclamar a la casa de subastas. Ante la compra de una obra de arte se debería elaborar un escueto contrato de compraventa, donde consten los datos básicos de la misma, datos del vendedor, datos del comprador, descripción de la pieza, autor, título, técnica, medidas, año y si se trata de una edición, número de la obra y número total de ediciones, precio final de la misma, en su caso impuestos incluidos, a cuenta de quien corren los gastos de embalaje, transporte y seguro, dirección y plazo de entrega de la pieza, jurisdicción aplicable, lugar, fecha y firma de las partes. Junto al contrato y, por ejemplo, como anexo al mismo, se debería asimismo requerir una factura de compra que debe contener todos los datos legalmente requeridos, datos del vendedor, galería, artista particular, etc. Datos del comprador, número y fecha de factura, descripción completa de la pieza, autor, título, técnica, medidas, año y fotografía, así como precio final de venta con detalle, en su caso, de los impuestos que se aplican. Muy importante. Solicitar el certificado de autenticidad de la obra firmado, en caso de tratarse de un artista vivo, por el propio artista y, en caso contrario, por el galerista o el tercero que sea reconocido mundialmente como máxima autoridad certificadora de ese artista. Si eres coleccionista de arte, documentos de cesión de derechos de reproducción de la obra que debe estar firmado por el artista o el tercero titular de dicho derecho. Documento de recomendaciones y cuidados especiales para la buena conservación de la pieza, sobre todo cuando se trata de arte contemporáneo. Fotografía de la obra sobre papel y fotografía en baja y alta resolución. Relación de catálogos donde esté reproducida la obra. Y, en caso de ser un artista vivo, currículum vitae actualizado del mismo. Además, deberás de informarte de otros trámites administrativos que tenga establecido la casa de subastas. ¿Te gustaría que ampliase mucho más toda esta información? Si la respuesta es sí, pon en comentarios un emoticono de pulgar arriba. Y si tienes suficiente con lo que aquí has visto, pon en comentarios un emoticono de pulgar abajo. Pero ahora te estarás preguntando, ¿y cómo sé que las obras que compré en subasta de un artista podrán darme ganancias al venderlas? Pues aquí tienes el secreto para asegurar tus ganancias en tus inversiones de arte.